Estamos acá con Leao Corazao. ¿En qué te modificó a vos haber leído El Camino del Héroe? El Camino del Héroe. ¿Qué me modificó? Pues no sé, muchas cosas, güey. Yo creo que modificó, en primera instancia, justificó, güey. A ver, muchas de las cosas son asociaciones, yo creo, ¿no? Hablando ya de un poco en otros términos, pues asociaciones. Y entonces, a partir de leer el mito del héroe, pues inevitablemente, como muchos, como me atrevería a decir que casi todos, pues hacen una asociación con su vida y las etapas, sobre todo más que la vida, pues las etapas de las que forma tu vida, ¿no? Entonces, en mí el acercamiento del héroe vino en un momento en el que estaba leyendo a Joseph Campbell, pero también estaba leyendo a Carlos Castaneda, estaba experimentando con plantas y estaba estudiando video documental. Bueno, estaba estudiando la carrera de comunicación. Y entonces cuando me asomé a ese mundo ahí del mito del héroe, del viaje, pues el viaje mitológico y todo esto, no solo le di no solo fue para mí un aprendizaje teórico, académico, sino que también fue una resignificación de las inquietudes que tenía en ese momento, cuando estaba explorando con plantas y con viajes también, pues sí. Me fui a comer peyote al desierto en ese mismo momento. De hecho, llevaba el libro del héroe de las 1000 caras, lo llevaba en el bus. Yo estaba tomando un curso de literatura, un diplomado de literatura latinoamericana. Entonces también además de eso yo me apoyé, recuerdo muy bien porque yo contrastaba las ambas informaciones, tanto la del curso que tomaba de literatura latinoamericana y el de la asignatura de guión en la carrera de comunicación. Entonces en ese momento yo tenía información de dos perspectivas distintas. Recuerdo que uno de ellos, el del curso de literatura, pues obviamente tenía que ver con lo mismo porque era cómo se contaban las cosas y la necesidad de contar las cosas, ¿no? Uno en una perspectiva más mitológica, como era Oscar Montero, el del guión, más mitológica, más pues de la narratología a partir de los conflictos, te hablaba de los conflictos griegos, te hablaba de la evolución de los conflictos, te hablaba de muchas de esas situaciones. Y por otro lado, estaba un poco la situación más práctica de cómo se cuentan las cosas, que era identificar los hilos similares o las cuestiones homólogas dentro de la literatura, y más de la literatura latinoamericana, que en ese momento tenía que ver con, pues era más, el curso estaba más enfocado en lo que era el boom, que el boom era latinoamericano, en donde pues había varias novelas representativas de cada país y eran historias circulares, pues obviamente García Márquez con el 100 años de soledad, Carlos Fuentes con La región más transparente, Julio Cortázar con Rayuela, Mario Vargas Llosa con la de La ciudad y los perros. ¿Y el viaje de peyote cómo te pegó? ¿Qué descubriste? Bueno, eso es diferente. Es que para hablar del peyote te digo, vuelvo a lo mismo. Lo que pasa es que uno le da la significación. De alguna manera cuando uno come una planta o es un intercambio, de alguna manera es una interacción. Porque no, es donde uno descubre también su parte natural, ¿no? Y la naturaleza te cuestiona muchísimas cosas, güey. Y las plantas te cuestionan muchísimas cosas, de verdad, como especie. Pero además de eso, pues viene la otra relectura, ¿no? Y es a la que yo vuelvo a lo mismo. En ese momento también yo lo veía mi vida como un mito. Cada uno de los estados alterados de conciencia, pues también eran umbrales, ¿no? De conocimiento, y eran umbrales de situaciones que me pasaban, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí le di esa resignificación a mi primer viaje de peyote, que fui solo y... ¿Vos solo en el desierto? Sí, solo en el desierto, pero primero fue al principio iba a ir con 3 amigos más, que nosotros nos autonombrábamos dentro de la generación, nos decíamos la banda sagrada, que éramos los tíos que nos metíamos en cuestiones pues místicas, y que estábamos metidos también en lo de las plantas. Estaba Edgar, Gerardo y el Guillermo, todas personas brillantes, con mismas inquietudes también así, ¿no? Y algunos de ellos ya habían ido a comer, yo no. Habíamos ido a comer hongos anteriormente, y pensábamos hacer otra vez la ruta del peyote, ¿no? Hacerla con ellos, pero curiosamente, y por una situación que después lo entiendes, en el momento lo ves como una
casualidad que cada uno de ellos haya renunciado a ir por alguna cosa u otra, cada uno de ellos, ¿no? Y yo no, yo estuve muy aferrado. De hecho, fue curioso porque estábamos en la fase, pues no final, pero estábamos en el 11º trimestre, ya para terminar toda la carrera de comunicación. Estábamos en el área de video documental y ya estábamos desarrollando el documental. Y yo ya había comprado mi boleto de bus para ir a comer peyote. Había hecho además una dieta de 2 meses sin tomar alcohol, sin fumar marihuana y tomando agua, mucha agua, para llegar, ¿no? De una manera desintoxicado a comer jicuri, ¿no? Comer peyote. Entonces cuando ¿Jicuri? Jicuri, bueno, es un término con el que también lo conocen más o nada, sobre todo, pues, pertenece a la cultura del peyote, es muy amplia y para ello están las etnias. La etnia principal pues, son los huicholes, ¿no? De hecho, la cosmología de los huicholes, pues sí, viene a partir del peyote, ¿no? La verdad. Pero bueno, es otro punto. La situación es de que cuando yo fui, pues tenía esa necesidad, ¿no? Y entonces hablé con mis profesores y les dije, mira, yo me voy a ir a comer peyote. Vale, encárgate del marco teórico, entonces tú. Yo me encargaba del marco teórico, entonces el marco teórico lo que implicaba era que yo pues trabajara a mis tiempos, ¿no? A veces no tenía que estar acto presencial en las clases, pero ya me decían que era mi marco teórico, lo que tenía que hacer, el marco referencial del trabajo de investigación. Y pues nada, utilizando teóricos de la comunicación, a Habermas, Marshall McLuhan en ese momento. Y en ese momento esa tesis, ahora ya si la leo, esa tesis se me hace como un poco... De universidad está bien, no nos fue mal, era un trabajo bien justificado, pero yo creo que las inquietudes que hay teóricas de conocimiento son mucho mayores a las que están reflejadas en esa tesis, al planteamiento que está reflejado en esa tesis. Las inquietudes, incluso hasta metodológicas, están desbordadas, están más allá de esa tesis. Lo que pasa es que no nos permitieron porque teníamos que utilizar teóricos de la comunicación, cuando el trabajo se prestaba más para utilizar teóricos de la antropología o etnohistoria incluso, ¿no? Uh-huh. Ya más especializados. Pero bueno, volviendo a lo del peyote, fui a comer peyote yo solo. ¿Te dejaron solo de tus compañeros? Sí, pero después te das cuenta, Andy, que no es casualidad. Y fue de las cosas más increíbles que me han pasado en la vida. Tan es así que por eso lo tengo tatuado. ¿No te dio miedo ir solo? Llega un momento, es que aquí hablamos de otra cosa, güey. Por eso te digo que es bien importante y va mucho de la mano con esto. Depende de la interpretación que tú le des. Cuando yo fui a comer peyote, venía de una situación pues en la cual existe algo que se llama la ruptura del yo, ¿no? Por así decir, bueno, uno lo conocen como la ruptura del yo, pero también es en términos, no sé, junguianos de la psicología profunda, es un proceso, es un proceso de individuación, uh-huh. ¿Vale? El proceso de individuación pues es una readaptación de tus bases, de tu personalidad cuando tienes un conflicto. Y entonces pues en ese reacomodo de mi centro, de mi yo real, pues en ese momento estaba el ego difuminado. Era una situación idónea porque el ego no estaba presente como una defensa. El ego desgraciadamente estaba vituperado porque había pasado una situación de desamor y de situaciones adversas que me llevaron a no una depresión, pero sí en un no creer, en atreverte a hacer las cosas y en no creer en el mañana, sino en vivir más en el hoy y en el ahora, ¿no? Entonces en ese sentido, pues claro, dicen que hay que hacer de la muerte tu mejor consejera, ¿no? Y en ese sentido yo creo que fue una de las situaciones en las que estuve más cerca de ese consejo, ¿no? De la muerte, de decir, bueno, vive, goza y vete tú solo, ¿no? Y también es así que mi abuelo me ayudó económicamente y él ya sabía que yo iba a comer peyote. Mi abuelo me ayudó me dijo, vete, güey. Obviamente, no mi mamá, las demás. ¿Él había probado en algún momento? Pero él había trabajado en las líneas de teléfono en el desierto. Entonces sabía, claro, él veía a los huicholes, él es una persona que
pues que creció con el ciclo y todo. Entonces mi abuelo entendió esa necesidad y la miró en mi persona. Y entonces yo dije, vale, espérate, te ayudo con dinero incluso. Y entonces cuando yo fui, pues sí fue un encuentro contigo mismo, con tu yo verdadero. Sí, se habían caído muchas de las circunstancias que tú crees, de las cuales forman parte de tu personalidad, pero que no, que realmente son reflejos de ti mismo. Destruyes esa burbuja, esas barreras de la información, podría decirlo también. Ese espejo continuo que llevamos nosotros, viéndonos todo el tiempo, cómo nos vemos, cómo nos justificamos ante todos, se resquebrajó en ese momento mi espejo. Entonces estaba en un buen momento. Después después te das cuenta, ¿eh? O sea, ahorita te podría hablar a todo pasado que, ibas a decir, qué bonito esa intuición que tuvo el Leao, todo muy mágico, que todo él sabía o intuía. Te puedo decir que hay unas cosas sí las intuía, pero la gran mayoría no, fueron sucediéndose y después ya les di una posterior interpretación, que es la que estoy hablando ahora, ¿no? Entonces la interpretación es ahora. Ante una planta, tu ego debe de estar, pues, ahí, pero como un receptáculo, no como un crítico. Porque ahí la planta es la que te termina psicoanalizando, es la que te termina cuestionando. Entonces, ¿para qué luchar con algo que no...? Tiene que ser una actitud de entrega. Total, mi forma de ver sí, es así. Entonces, por eso yo he ido 3 veces, ¿no? Pero la primera vez fue esa. Entonces fui 2000, 2005 y 2010. En 2000 fue esa vez. Fui solo y bueno, pues de puta madre, mujer, porque es... a ver, llovió además en el desierto, que es rarísimo, güey. Y entonces el hecho de llover, cuando yo estaba comiendo, primero llegué y fui con Don Carlitos al pueblo de Wadley, pero me fui encontrando, es que a lo mejor voy a hablar de algunos términos que resultarán familiares para algunos, pero para otros no, como es el término del mensajero, ¿sabes? Esos que te acompañan en el viaje en ciertos puntos, en ciertos umbrales y te ayudan, te echan la mano, esos benefactores que van en el viaje. Pues yo los vi, yo tuve más de uno, tuve como dos. Yo puedo decir que identifiqué a 2 por lo menos en todo mi viaje mitológico. Yo le di una connotación mitológica a mi viaje del peyote, porque tenía esa información en ese momento. Cuestiona muchas cosas, ¿no, Andy? Te cuestiona muchísimas cosas. Yo lloraba, güey, lloraba. Y era porque estaba limpiándome, llorando. Sentía, pero no era un alarido, no era un resquebrajar, no era un llorar de acongojamiento, no, era un llorar como de un orgullo, como de una satisfacción, como de algo muy puro, güey. Obviamente vomitas todo, güey. Me lo comí con naranja. Como me preparé, o sea, realmente me preparé para lo que estaba buscando, ¿no? He tenido esa discusión con mucha gente que hace yoga, güey. Sí, hay estados que son muy similares y te puedo decir que son muy, muy similares. Pero no olvidar, y defiendo ese punto, no que sea lo mejor, pero es una diferencia. El comer una planta, estás interactuando con una planta milenaria, güey. Que para un peyote, el peyote que te estás comiendo, escucha esto. El peyote que te estás comiendo tuvo que pasar 50 años para que se desarrollara el peyote, para que creciera y te lo comieras tú, güey. 50 años, güey. O sea, no estamos hablando de una planta milenaria, güey. Estamos hablando, ¿sabes? O sea, no estás hablando de una de algo que te comes y que va a crecer después, ¿no? Estás hablando de algo que tienen que pasar muchas cosas, güey. De lo que hay mucha información en lo que te estás comiendo, mucha información, güey. Son 50 años por lo menos, ¿no? Qué bueno, gracias Leao por contarnos tu experiencia con el peyote, la verdad es súper interesante. A ver si me animo algún día. Muchas gracias.